Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Vamos a empezar esta tercera sesión que está, bueno, esta vez está centrada en los videojuegos y XR. Muy interesante porque además tenemos dos destacadas invitadas que son Mercedes Rey e Isi Cano. Y bueno, van a estar en esta tercera sesión del segundo encuentro profesional de Rampa sobre Industria Audiovisual. Este es un evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Igualdad. Y bueno, yo soy Victoria García de Roscan Films and Marketing. Voy a encargarme de toda la parte técnica y también de la moderación de la sesión. Entonces, podéis, si tenéis cualquier problema técnico, podéis utilizar el chat para dejármelo saber y así os puedo ayudar. El chat lo podéis encontrar en la barra de herramientas que tenéis debajo si estáis utilizando el ordenador. Y si estáis utilizando el móvil, también os va a aparecer una barra de herramientas, pero el chat está hay un icono con 3 puntitos. Si le das, os da la opción del chat. Así que, bueno, utilizadlo y estaré encantada de ayudaros. También comentaros que si tenéis cualquier duda, podéis utilizar el chat, pero durante la sesión micrófonos y cámaras estarán apagados. Al final de la sesión se abrirá una parte de preguntas y respuestas donde podréis activar micrófonos y cámaras y bueno, hacer vuestras preguntas en directo. Ahora voy a dar paso a la fundadora y codirectora de Rampa, Carlota Álvarez Basso, que os va a hablar más de esta iniciativa tan inspiradora y necesaria. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Victoria, por la palabra y bienvenidas Mercedes Rey, directora de Relaciones Institucionales de la Escuela UTAD, y también a Isi Cano, que está en esta ocasión participando en el segundo encuentro de Rampa a propuesta de la asociación de FemDevs, que es la Asociación de Mujeres Desarrolladoras de Videojuegos. Así que muchas gracias a la asociación, muchas gracias también a Isi Cano por acompañarnos. Y deciros que esta es la tercera sesión de los encuentros, la dedicada a videojuegos. Y nada más, Plataforma Rampa es un directorio y un buscador de mujeres profesionales del audiovisual y pretendemos, hay 1.185 mujeres inscritas y pretendemos ser un potente directorio para localizar a mujeres técnicas del audiovisual que trabajan en toda la cadena de producción de valor cultural en los ámbitos de cine, publicidad, televisión y videojuegos, y bueno, que está patrocinada por una subvención de la Dirección General del Ministerio de Cultura. Y nada más, muchas gracias a las dos participantes de esta noche por estar aquí y por colaborar con Rampa. Gracias, suerte. Gracias, Carlota, por tus palabras. Bueno, ahora voy a presentar a nuestras reconocidas invitadas, Mercedes Rey e Isi Cano. Tras su exposición, como os comentaba, porque hay gente nueva que está llegando, gente todo el tiempo, entonces micrófonos y cámaras desactivadas por el momento, y al final de la sesión habrá una parte de preguntas y respuestas donde podréis activarlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a dar paso ya a lo importante de esta sesión. Vamos a empezar con Mercedes Rey Cuadrado. Mercedes empezó su carrera en el mundo del videojuego en 1992 como directora de producto de ProAim, pasando a la dirección general en 1999. Tras el lanzamiento internacional del videojuego Commandos en el año 1998, fue justo cuando pasó a ser a la dirección general. En ProAim, como responsable de la empresa, firmó acuerdos de distribución en exclusiva con empresas como Eidos, Square Enix, Capcom, Activision, Take-Two, 2K, Codemaster, bueno, etcétera, no hay muchas más. Es en 2008 cuando recala en Ilion Animation Studios y en Firo Studios, trabajando como COO en proyectos como la película de animación Planeta 51, que abrió las puertas de la animación en España. Bueno, y además se alzó con el Goya a la mejor película de animación en el año 2010. En 2013 pasa a ocupar el que es su actual puesto de trabajo en la UTAD, que se ha convertido en el centro universitario de referencia en España para el estudio de las carreras relacionadas con la industria digital. Desde el año 2021 ocupa la vicepresidencia de Pixel Cluster en Madrid,
una asociación centrada en el desarrollo industrial y tecnológico del sector de la animación y los VFX. Mercedes, te cedo la palabra y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros. Primero, pues por invitarnos a estar aquí hoy, por invitarme a mí personalmente. Y bueno, pues dar las gracias también a Carlota por la presentación y a Isi, mi compañera de esta tarde. Y bueno, pues yo creo que primero este tipo de sesiones, ¿no?, son importantes para dar visibilidad a las mujeres en el sector y sobre todo también pues para que entendamos las posibilidades que tiene el sector y cómo podemos desarrollar nuestra carrera, ¿no?, en el ámbito digital, tecnológico, no solamente en el sector del videojuego, de la animación o de cualquier tipo de producto digital, ¿no?, en este ámbito. Y bueno, yo tampoco tengo 20 minutos, ¿no? Entonces si queréis, voy a pasar a la presentación. He intentado que sea amena y que dar un poquito una pincelada, ¿no?, pues de lo que era la industria del videojuego, la industria de la animación, cuando yo me incorporé a ambas, esto hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues voy a contaros un poquito. Voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien a la primera, que esas son las cosas del directo. Vamos a ver. Y cualquier tema pues lo ponéis en el chat y estaré atenta. Yo también estaré atenta al chat. Yo, como comentaba Victoria, empecé pues hace muchísimo tiempo, en el año 92, en el mundo del videojuego. Yo decidí irme a estudiar fuera. En aquella época no se hacía mucho, pero bueno, yo quería tener un trabajo que tuviera algo que ver, ¿no?, con gestión de negocios internacionales o que estuviera en el ámbito internacional, ¿no?, porque a mí me gustaban mucho las relaciones internacionales y pensaba que estudiar fuera pues me ayudaría mucho, ¿no? Entonces me fui a estudiar a Edimburgo y estuve estudiando una carrera que al final no terminé, pues porque me quedaron 2 asignaturas y después de 5 años yo ya lo que quería era volverme a España, ¿no? Y bueno, lo que sí que me traje conmigo fue el conocimiento. Y bueno, pues mi primer trabajo fue en una empresa de publicidad, y mi segundo trabajo, después de 6 meses, fue en una distribuidora muy pequeñita de videojuegos en aquella época que se llamaba Proin. Y bueno, pues empecé a trabajar de jefe de producto en el verano del año 92. Luego, a ver, voy a clicar aquí para que me pasen las diapositivas. Entonces, cuando yo entré en esta distribuidora, pues el mercado de los videojuegos estaba teniendo un crecimiento vertical, pero todavía era una industria muy incipiente, ¿no?, donde los juegos eran, pues lo que estáis viendo en pantalla, pues, píxeles, ¿no?, que apenas se veían, pues porque al final el hardware que había en aquella época pues no permitía tener obviamente los gráficos que se tienen hoy en día, ¿no? Y bueno, pues el panorama de España, había una empresa, la más grande que tenía el mercado español era Herbe, que por aquella época facturaba pues casi 1.000 millones de las antiguas pesetas. System 4, que era una distribuidora pequeñita, que desapareció hace mucho, Drosoft, que era una distribuidora también que era más grande que nosotros y que bueno, luego fue adquirida por Electronic Arts con el tiempo. Proin, que es la empresa en la que yo me incorporé, y bueno, Dynamic Software, que seguramente que os sonará de un juego que se llamaba PC Fútbol, si hay alguien de mi edad. La gente más joven dudo que les suene esto. Y bueno, pues luego las grandes marcas internacionales pues era Sega, que tenía hardware, tenía Sega, hoy en día ya no tiene consolas, pero por aquella época tenía pues, la Sega Mega Drive, la Game Gear y un montón de consolas, ¿no? Nintendo. Y luego, pues bueno, Sony todavía no existía con la PlayStation, Microsoft obviamente tampoco existía en la consola Xbox, ¿no? Tenían otro tipo de negocio, estaban más centrados en el software y demás. Y luego pues había una empresa, una distribuidora que luego se crearon, New Software Center, Arcadia y Virgin, pero estas fueron posteriores. ¿En qué formato se vendían los juegos en aquella época? Pues estaba cuando yo llegué, la Nintendo, la Master System, luego llegó la Super Nintendo, la Sega Mega Drive, las consolas portátiles, que era la Game Gear, la Game Boy Color, que salió para competir contra la Game Gear, que ya tenía gráficos en color, que aquello era como un milagro. Y los juegos de PC, pues en aquella época se vendían unos disquetes que eran de 5 1/4, de 3,5, que era una cosa como que hoy en día es como totalmente prehistórico, ¿no? Pero era el formato de distribución. De hecho, la forma de vender un juego era o importabas en cajas
o tenías que hacer tú las cajas, los manuales, traducirlos al español y luego duplicar los disquetes en un PC con una disquetera, ¿no? Era todo como muy rústico en aquella época, ¿no? Y bueno, voy a poneros una publicidad de la época que se va a ver regular, muy pixelado todo, pero porque es de la época que es, pero yo creo que os puede dar una idea de cómo era la publicidad de entonces, ¿no? Que ahora es como muy gracioso verlo. Tienen un cerebro superior capaz de almacenar 32.000 colores, de realizar movimientos increíbles, de poner en juego héroes de talla inigualable, con una resolución total. Ya está aquí, el cerebro de la bestia. Super Nintendo Super 16 bits. Hay otras consolas, pero no son Super. Bueno, pues eso os da una idea, no sé si se ha oído bien, creo que sí. Eso os da una idea de lo que era la época entonces del videojuego, ¿no? Luego ya en el año 95, en el año 96 ya empezó a haber bastante más inversión. El mercado de los videojuegos tenía, como he comentado antes, un crecimiento bastante vertical y entonces las productoras de hardware, especialmente las productoras japonesas, empezaron a invertir muchísimo y sobre todo había muchísima competencia entre lo que era Sega y lo que era Sony. En el año 95 Sega lanzó la consola Saturn y Sony lanzó la primera PlayStation. Y a partir de ahí empezó una carrera por hacerse con el mayor número de usuarios a nivel global, ¿no? Con inversiones que no se habían visto hasta la fecha, ¿no? Pues en fabricación de hardware y sobre todo intentando llegar a acuerdos con desarrolladores de contenidos, ¿no? Para tener la exclusiva para esas plataformas, ¿no? Porque al final el contenido en el mundo del videojuego es el rey, ¿no? Y bueno, y luego pues en el 98 se dio ya la Dreamcast, que fue como la versión más avanzada de la Saturn, y en el 2002 por primera vez irrumpió Microsoft en el mercado lanzando la consola de Xbox, ¿no? Nosotros cuando pues en el año 93, 94, nuestro principal objetivo era conseguir producto para distribuir, porque éramos un distribuidor muy pequeñito y teníamos muy poco producto, ¿no? Y entonces en comparación con Erbe, que era un monstruo de compañía, pensábamos que lo teníamos muy difícil, pero para nuestra sorpresa, pues entendíamos muchísimo del contenido, conocíamos muy bien el mercado, sabíamos qué se podía vender y qué es lo que no se podía vender, y poco a poco pues íbamos haciendo las apuestas correctas, ¿no? Y empezamos a firmar distribuidores pues como Impressions, Codemasters, que todavía existe, Microprose, que ya desapareció, bueno, fue adquirido por Hasbro, Mindscape, y luego pues un montón de publishers, Kenko, que era japonesa, Quickshot, CH Products, que eran de periféricos, Sublogic, que hacían simuladores de vuelo profesionales, BMG, que fue la primera empresa que desarrolló, que publicó el primer GTA, que era de vista aérea, no era en 3D, como las siguientes versiones que salieron más adelante. Y bueno, pues New World Computing, Megatech, y luego ya empezamos a firmar ya otro tipo de empresas, ¿no? Como 3DO, GameTech, que fue la empresa de la que luego surgió Take-Two y 2K en un futuro, Team 17, que si hay alguien de mi edad le sonará lo que son los Worms, pero seguramente no. Pero bueno, tuvo uno de los juegos más vendidos en Europa durante muchísimo tiempo. Y bueno, empezamos a firmar nuevas marcas y la empresa empezó a crecer, empezamos a firmar producto cada vez más importante, cada vez teníamos más cuota de mercado, firmamos con LucasArts, firmamos con Activision, que seguramente pues, os sonará muchísimo a vosotros Call of Duty, empezamos a vender las primeras versiones de muchos de los juegos que aún hoy en día siguen siendo licencias muy importantes en el sector del videojuego. GameTech, que luego se convirtió en Take-Two, empezamos a distribuir todos los productos de Take-Two, empezando por el GTA, ¿no? Que en aquella época era de los productos más importantes que se podían lanzar. THQ, todas las licencias de los juegos de Disney, que en aquella época los juegos infantiles vendían muchísimo, pues Monstruos S.A., Buscando a Nemo, en fin, una infinidad de productos, ¿no? Yo recuerdo que hubo un año donde, sin ser vendedores o distribuidores de hardware, teníamos pues el 60% del mercado, ¿no? Porque nos juntábamos pues con Comandos, con Tomb Raider, con GTA Vice City, a lo mejor pues con Monstruos S.A., y eso al final te daba una cuota de mercado enorme.
Y luego pues con Eidos, Square Enix, todos los juegos de Final Fantasy, con Capcom, los Resident Evil, infinidad de productos. Colin McRae Rally. Y bueno, pues aquí destaco un poco, yo creo que cuáles fueron nuestras apuestas más importantes en los años iniciales y lo que nos llevó a ser la distribuidora que nosotros queríamos ser. En el caso de Civilización 2, pues fue un juego que distribuimos muy a principios de los 90, ¿no? Que nadie creía en el juego, ¿no? Y una de las grandes batallas que nosotros dábamos con distribuidor era convencer al equipo de desarrollo para poder localizar el juego y venderlo en español. Y yo recuerdo que Civilización 2 salió a la venta en todo el mundo, nosotros nos negamos a sacarlo en inglés y tuvimos pues negociaciones durante 6 meses para por fin poder sacarlo en español, ¿no? Y al final nuestro argumento era que el juego en inglés se iba a vender muy poquísimo, 300 copias, y que si lo lanzábamos en español podíamos vender 20, 25.000, 30.000 copias. De hecho, el juego acabó vendiendo pues en toda la vida del producto, en aquella época que eran cantidades grandes para la época, pues acabamos vendiendo como 50.000 unidades de Civilización 2, ¿no? Y para nosotros era importante dar estas batallas, entre comillas, porque es lo que te abría las puertas a luego poder conseguir más producto en español. Pero vamos, de hecho, Civilización 2, para que os hagáis una idea, tuvimos que hacer nosotros las traducciones, nos dieron el código fuente y tuvimos que implementar nosotros todas las localizaciones en el producto, ¿no? Y todo corrió de nuestro cargo, pero fue lo que luego nos abrió las puertas a tener mucho más producto en español. Code Verónica fue pues uno de los primeros juegos que vendimos de Capcom. Este acuerdo no venía directamente a través nuestro, sino que venía a través de uno de los publishers que nosotros representábamos, pero sí fue lo que luego nos abrió las puertas a cerrar un contrato de distribución exclusiva con Capcom años más tarde. Colin McRae Rally también fue una gran apuesta. Había muy poca gente que creyera en el producto y nosotros apostamos por los juegos y al final nos consiguió la distribución exclusiva de Codemasters, ¿no? Durante muchísimos años. Y luego pues juegos como pues, GP500 de Hasbro, que aparte de la calidad del juego, nuestra apuesta era obviamente asociarlo a Alex Cribillé, que por aquella época todavía no había ganado el campeonato del mundo, pero bueno, llegamos a un acuerdo con él para tener presencia en el juego, en toda la publicidad, en toda la campaña de marketing, y justo pues cuando fue a la salida del producto, 2 meses antes ganó el campeonato del mundo y bueno, pues vendimos infinidad de unidades en España. Y bueno, pues obviamente la primera versión de GTA, que obviamente no fue el bombazo que fue las siguientes versiones en 3D, pero fue lo que nos dio acceso luego a acceder a la distribución de todo el resto de versiones, ¿no? o Grand Prix. Y bueno, pues luego también juegos muy especiales, ¿no? Nosotros nos fue muy bien vendiendo juegos como Buscando a Nemo, Monstruos S.A. Por aquella época los productos infantiles se vendían muchísimo en formatos de consola, ¿no? Pues en PlayStation 2, en Xbox, y era una apuesta bastante importante, ¿no? Sobre todo porque tenías que hacer una apuesta bastante grande, ¿no? Las cantidades iniciales que tenías que comprar de los productos eran bastante importantes si querías que el juego se localizara, no solamente los textos, sino también las voces de los productos. Hoy en día damos por hecho que todo se localiza, todo sale en castellano, los textos, las voces, absolutamente todo, pero en aquella época sacar un producto en castellano era una negociación bastante larga y sobre todo una apuesta económica bastante importante, ¿no? Porque tienes que justificar económicamente las ventas que ibas a tener para que el estudio se enfocara en sacar la versión en castellano o en cualquier otro idioma, ¿no? Hoy en día ya el estándar es lo que nosotros llamamos EFIC, que es English, French, Italian, Spanish, o sea, los 5 idiomas más importantes de la Comunidad Económica Europea, pero antes esto era como un sueño, sacar los juegos en español. Y bueno, os voy a poner para que veáis el cambio que hubo desde los 90 hasta, o sea, principios de los 90 hasta principios de los 2000, con la publicidad que habéis visto antes de Nintendo. Ahora veréis el cambio que hubo ya en producción y el salto que hubo en producción de videojuegos. Os voy a poner lo que fue la publicidad de Grand Theft Auto Vice City.
Grand Theft Auto, Vice City, coming soon on PlayStation 2, rated M for mature. Pues GTA, Vice City, nosotros le llamamos GTA, salió en el año 2002, ¿no? Y fue, yo creo que el primer juego que de verdad dio el salto al 3D y donde se hizo una inversión muy grande, ¿no? Y que creo que marcó un antes y un después. A partir de ahí, todas las editoras de videojuegos, todos los desarrolladores de videojuegos sabían que tenían que dar ese salto porque obviamente si no, el mercado se lo iban a llevar ellos, ¿no? Y a partir de ahí ya todo absolutamente cambió. Empezaron a salir muchísimos juegos en 3D, Call of Duty, Quake, infinidad de productos, ¿no? Call of Duty es curioso porque la primera versión que salió a la venta de Call of Duty fue un spin-off de Medal of Honor. No el juego, sino el equipo de desarrollo. Electronic Arts lanzó Medal of Honor y pues en aquella época había muchos juegos, ¿no? Que pasaban de ser un juego que lo desarrollaba un estudio de desarrollo pequeño a ser adquirido por una empresa cotizada en bolsa con unas necesidades de lanzar versiones todos los años y muchos de los equipos en aquella época tenían muy difícil dar el salto, ¿no? Que fue lo que le ocurrió también a Tomb Raider, ¿no? Que lo desarrollaba un estudio muy pequeñito de 40, 50 personas con una forma de producir donde se tardaba a lo mejor 2 años o 3 años en hacer un proyecto, ¿no? Entonces las empresas que ya eran unos publishers de un tamaño importante tenían la necesidad obviamente de mantener el valor de la acción en bolsa y por lo tanto de sacar juegos todos los años. Y los pequeños equipos no estaban preparados para hacer esto, ¿no? Entonces una cosa que le ocurrió al equipo de Medal of Honor cuando lo adquirió Electronic Arts es pues que Electronic Arts compró el equipo, compró la licencia y ya podían hacer lo que quisieran con ello, ¿no? Entonces decidieron darle el desarrollo a otro estudio. Y bueno, pues el equipo obviamente no estaba muy contento, dijeron que ellos tenían que el juego era suyo y era original y que ellos querían desarrollar el juego, desarrollar Medal of Honor y que si no podían hacerlo, pues que se marchaban y se marcharon. Y se fueron a desarrollar un juego en Dallas, que fue lo que más adelante era Call of Duty. Como desarrollaron 2 formatos en aquella época, en PC y en PlayStation, que tenían unos requerimientos bastante distintos, pues decidieron hacer la versión sencilla, que era hacer la versión de PC. Y cuando lo tenían casi terminado, esto es una anécdota muy curiosa, cuando lo tenían casi terminado se fueron a buscar un publisher, con el juego casi terminado, pero solo en PC. Y entonces se fueron a hablar con Activision, que en aquella época era un publisher que tenía pues muchísima actividad buscando nuevos proyectos, obviamente pues porque también tenía necesidad de crecer desde un punto de vista de empresa. Y lo que hicieron fue presentárselo a Activision, en concreto se lo presentaron a Bobby Kotick y le dijeron, vamos a ver, estamos muy interesados en el proyecto, pero ponemos 2 condiciones. Una es que tenéis que tomar la decisión en 24 horas y 2 es que el estudio se tiene que mover a desarrollar el proyecto en Santa Mónica, no os podéis quedar en Dallas. Y luego además, que no sabemos si da tiempo, pero la siguiente edición hay que hacerla también en PlayStation. Y bueno, pues la decisión fue como muy rápida, pues sí, nos mudamos a Santa Mónica, sí que queremos que Activision sea nuestro publisher y la siguiente versión sí que salió en PlayStation, ¿no? Yo recuerdo ir al E3, que pues es la macroferia del sector del videojuego que se celebra todos los años en Los Ángeles y de pronto ver este juego que era espectacular y decir, no doy crédito que esto lo hayan hecho un equipo tan pequeño, ¿no? en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso fue el principio de la historia de Call of Duty. Y luego, bueno, pues hemos sacado proyectos súper chulos como Final Fantasy XII o Kingdom Hearts y proyectos que para nosotros eran muy importantes por lo que representaban, pero sobre todo porque para nosotros era tener el catálogo ya pues, de publishers, o sea, de publishers y desarrolladores súper interesantes. Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de ver nacer y crecer a Lara Croft, a Tomb Raider, ¿no? Que fue un juego que yo creo que también cambió el mundo del desarrollo en aquella época y sobre todo, más que el mundo del desarrollo, cambió cómo se vendían los juegos, ¿no? Y cómo se hacían las campañas alrededor de un juego, ¿no? Y fue la primera vez que hubo una heroína de verdad dentro de un juego, ¿no? Con un producto que era pues superventas a nivel internacional y que bueno, pues que se llegó a vender la licencia a Paramount, ¿no? Y que ha tenido pues una serie de películas también desarrolladas, ¿no? En base al videojuego. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurrió en Proin? Pues nada, Proin, yo estuve trabajando ahí hasta el 2008, ¿no? Y luego pues
la oficina española conseguí que la adquiriera otra empresa, ¿no? Europea, y di el salto. Pero antes de todo esto, nosotros cuando estábamos en plena expansión, en pleno crecimiento con Proin como distribuidora, pues pensamos que a lo mejor deberíamos intentar también desarrollar proyecto propio, proyectos en España, ¿no? E intentar hacer pues lo que hacían todos los equipos de desarrollo que nosotros distribuíamos, ¿no? Entonces, pues Ignacio Pérez tenía una idea muy buena en la cabeza sobre un juego de estrategia, lo tenía como muy claro, ¿no? Y decidió fundar Piro Studios. Entonces, pues se fundó Piro Studios, ¿no? Y empezamos a desarrollar nuestro primer juego, que la verdad que fue una apuesta muy importante, ¿no? Porque casi todo lo que teníamos lo metimos en el desarrollo de comandos, ¿no? Lo teníamos como muy claro, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar un juego con una mecánica totalmente nueva, que era nosotros lo llamamos Real Time Strategy, para aquella época aquello no existía, ¿no? Y bueno, pues el juego estaba basado en la Segunda Guerra Mundial, los personajes eran muy diferentes, o sea, con unas habilidades muy distintas a lo que había en el mercado, y bueno, pues se montó el equipo y cuando el juego tenía un desarrollo ya muy avanzado, empezamos a buscar publishers, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por nuestros proveedores que teníamos en el mundo de la distribución. Y la verdad es que nos llevamos unos chascos. Entonces, a cualquiera que esté en desarrollo, que no se desanime, porque al final, si lo que tienes es bueno, se acaba vendiendo. Pero a nosotros nos costó mucho sufrimiento. Nosotros le presentamos el juego a Microprose, que era el publisher de estrategia por excelencia en aquella época, que nos dijo que no lo quería, no le interesaba el juego. Se lo presentamos a Activision, Activision no nos contestó y se lo presentamos a este señor, que es Ian Livingstone, que era, pues por aquella época, el presidente de Eidos, que además es el fundador de Games Workshop. Y bueno, pues Ian Livingstone pasó, según estábamos haciendo la presentación, y dijo, oye, este juego tiene muy buena pinta, deberíamos editarlo y tal. Estuvo preguntando de qué iba el juego, infinidad de preguntas y tal, y al final decidieron que sí, que Eidos iba a editar el juego. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con que lo iban a editar, pero luego a nivel marketing y comunicación, pues tampoco era su gran apuesta, ¿no? Porque su gran apuesta era Tomb Raider. Entonces nos vimos en una situación donde nosotros tuvimos que coger aviones, hacer todos los packs para la prensa, todas las presentaciones a la prensa. De hecho, en Inglaterra la primera review que recibió Comandos de PC Gamer le dieron un 65%. Y nosotros decíamos, no damos crédito, ese juego es buenísimo, no nos podemos haber equivocado tanto. Cuando el juego salió a la venta, Eidos colocó solo 100.000 unidades en el mercado, que era una cantidad mínima. Y de pronto el juego empezó a vender, empezó a funcionar el boca a boca. Aquello se convirtió en el segundo juego más vendido del mundo ese año. El primer juego fue Tomb Raider 2, que salía en varios formatos de PC y de consolas. Y el segundo juego más vendido del mundo era Commandos, que salió solamente en PC. Fue número 1 22 semanas consecutivas en Inglaterra, número 1 en 17 países, portadas de todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasó con aquella revista inglesa que le había dado un 65%? Que tuvieron que hacer otra review y le dieron un 97%. En fin, es lo que tiene. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Pues que Piro Studios fue una cantera de talento y sobre todo Piro Studios puso a España en el foco de la industria internacional. De pronto España era un país interesante para empezar a producir juegos. Y por supuesto que nosotros éramos una empresa súper jugosa para todos estos países. Y entonces a partir de ahí pues todo el mundo quería comprar Piro Studios, todo el mundo podía comprar la distribuidora de videojuegos, la desarrolladora de videojuegos y bueno, pues hicimos un acuerdo, llegamos a un acuerdo con Eidos y le vendimos un porcentaje de ambas empresas y continuamos desarrollando juegos. A lo largo de bastante tiempo sacamos Comandos 1, 2, 3, 4, desarrollamos Pretorias, desarrollamos Imperial Glory, luego ya más adelante desarrollamos los juegos de Planet 51 y para nosotros fue un esfuerzo muy grande, nos costó muchísimo desarrollar el juego, pero yo creo que fue la cosa más importante que hemos hecho en nuestra vida, porque fue lo que nos dio el recorrido, el reconocimiento y la capacidad para luego sacar adelante todo el resto de proyectos que hemos sacado adelante a lo largo de todos estos años, ¿no? Y luego también como desarrollador te hace mucha ilusión porque para ti llegar a un E3, ¿no? Porque tener en cuenta cuando salió Comandos,
la media de edad del equipo de desarrollo pues era, no sé, 20. Bueno, hay gente desde 17, 18, 19, 26, 27 años, o sea, 30, ya había muy pocas personas. Yo cuando salió Comandos yo tenía 30 años. Y la ilusión que te hace cuando tú llegas al E3 y ves un super espacio en un stand enorme, y cuando te viene la gente de Blizzard con la caja del juego y te dice, por favor, sois los de Tiro Studios, sois los de Comandos, firmadnos la caja, pues te hace mucha ilusión, ¿no? Al final, yo creo que fue el sueño de todo el equipo de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues es una sensación muy bonita cuando llegas ahí, pero bueno, luego hay que seguir trabajando, que siempre la suerte nos pillaba trabajando, también todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues todos estos son los juegos que lanzamos a lo largo de los años, hasta el 2006, que sacamos Comandos Strike Force, y aquí ya el gran muro que nos encontramos fue la incapacidad de seguir desarrollando juegos a la altura y al nivel que necesitábamos para estar al día en el mercado cuando salió todo el producto en 3D, porque nosotros, siendo cantera de talento, todos nuestros desarrolladores iban a trabajar fuera y para nosotros era imposible traer gente a trabajar a España, ¿no? Entonces ya se volvió un mercado súper competitivo y decidimos darle pues una vuelta a Pir Studios y empezar a desarrollar otro tipo de producto. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Entonces, en el año 2002, mientras estábamos lanzando Comandos 2, decidimos fundar Ilion, el estudio de animación. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Pues igual que hacíamos videojuegos, empezar a producir películas también para distribución internacional y ya con un plan más ambicioso, ¿no? Porque nosotros ya teníamos la experiencia de desarrollar juegos, teníamos una idea en absoluto de lo que era el mercado del cine, no teníamos ni idea, ¿no? ni cómo funcionaba, pero sí entendíamos cómo funcionaba una producción. Y dentro del estudio había gente con mucho talento y pensábamos que la capacidad de producción la teníamos y lo que no teníamos era el conocimiento del mercado y de distribución internacional en el ámbito sobre todo del mundo de la animación, ¿no? Y bueno, pues nos embarcamos en este proyecto que se llamaba Ilion Studios. Entonces, y otra vez nos metimos en un proyecto súper ambicioso donde teníamos que sacar adelante una macroproducción desde cero. Y lo único que teníamos era muchísimas ganas y un poco de experiencia, pero claramente no la suficiente. Empezaron a trabajar otra vez en una idea, Planet 51, y bueno, pues después de muchísimo tiempo empezaron con el desarrollo y el siguiente reto era encontrar para hacer la producción, que al final fueron 350 personas, el 50% del talento lo tuvimos que importar de fuera y sobre todo la distribución internacional. Llegar a un acuerdo con Sony nos costó muchísimo después de haber pasado por un acuerdo con New Line que se canceló con la compra, o sea, cuando Warner decidió absorber New Line al 100%, y poder llegar a hacer un estreno grande en 3.500 salas en Estados Unidos, tener distribución en 170 países, sacar los videojuegos a la vez, tener la cobertura de licencias para arropar el estreno de la película y bueno, tener un plan de marketing y de lanzamiento de la película 360 grados en todos los países más importantes del mundo, ¿no? Que era un proyecto muy ambicioso por aquella época. Yo me incorporé a Ilion en el 2008, a un año y pocos meses de estrenar la película y bueno, nos pasamos todo el equipo pues un año metidos en aviones, ¿no? Visitando distribuidores, la agencia de licencias, distribuidores de la película, distribuidores del videojuego y intentando que ellos trabajaran en equipo, ¿no? Para que el lanzamiento fuese pues lo que queríamos, que era perfecto después de haber hecho una inversión pues de 50 millones de dólares y de haber puesto pues todo nuestro esfuerzo, ¿no? Y donde obviamente pues nos jugábamos muchísimo. Para los que no recordéis o no hayáis visto Planet 51, os voy a poner una breve secuencia. Thought you could take over our world. Your kind knows no decency. You mean jig magnets? No aliens. Tell us your invasion plans. And don't bother taking over my mind. If you do, Captain Chisnell has orders to shoot me. If
You take over Captain Kisnell's mine. Lieutenant Groit has orders to shoot him. If you take over Lieutenant Groit's mine, Sergeant York will shoot Captain Kisnell, Lieutenant Groit, and myself, along with these 3 soldiers. Each man has a designated target in the squad. Should you succeed in taking over all our mines, Corporal Hisk has orders to electrocute everyone. If this fails, the entire base is rigged to blow at the touch of a button. General, sir, am I supposed to shoot Heknavar or Kolsky? I shoot Kowski. No, you shoot Ekable. Well, then who shoots Kolsky? I can shoot myself. That won't be necessary. Heknavar, you shoot Kolsky, Captain Kisnell, and Grace, Corporal Hisk. Yes, sir. Not yet. Drop your weapon. You! No, him first. I'm not kicking my ass off Kisno. Drop it, dirtbags. Hold your fire! Captain Kisnell, get everyone. You're not thinking all this is my fault, right? You won't tell us. There's another way to unlock the secrets of... Bueno, voy a darme prisa porque creo que voy justa de tiempo, pero bueno. Bueno, pues el lanzamiento fue muy importante, se estrenó primero en Estados Unidos, el talento que se utilizó para las voces pues fueron todos personajes obviamente de calado internacional, actores, Dwayne Johnson, Justin Long, Jessica Biel, Sean William Scott, John Cleese, Gary Oldman, y bueno, pues fue una apuesta muy importante, ¿no? Yo creo que tuvo al final la repercusión que nosotros queríamos que tuviera, pero sobre todo para nosotros el proyecto era igual de importante que Comandos, porque era lo que ponía Ilion como estudio de animación en el mapa de cara al futuro, ¿no? Para poder entrar en otra liga, ¿no? Para desarrollar proyectos ya de mayor envergadura a nivel internacional, ¿no? Que yo creo que es una capacidad que se tiene en este país, pero es cuestión de ponerse, ¿no? Y de darle otra orden de magnitud a los proyectos, sobre todo en aquella época, porque no se había hecho hasta entonces, ¿no? Y bueno, pues el equipo de gestión obviamente éramos nosotros, tuvimos que contratar a un agente de ventas, para nosotros el acuerdo con Sony en Estados Unidos fue muy importante, fuimos a los mejores distribuidores independientes a nivel internacional, teníamos un acuerdo de licencias a nivel global, el lanzamiento de la película iba con los lanzamientos de videojuegos y se hicieron acuerdos muy importantes, ¿no? Teníamos distribución mundial en más de 170 países y bueno, pues el estreno fue espectacular en Los Ángeles y también en España. Trabajamos muchísimo toda la parte de marcas, toda la parte de licencias, teníamos presencia en los festivales más importantes, tanto en la película como en Los Ángeles, en el E3, con el videojuego. Tuvimos un programa mundial de licencias espectacular, con todas las grandes marcas, y un lanzamiento pues muy similar a lo que se estaba haciendo con las grandes películas por aquella época, pues de Pixar, de Nickelodeon, ¿no? Y este tipo de licencias, ¿no? Muy arropado por toda la parte de licencias y merchandising, ¿no? Pues teníamos juguetes, de hecho había países, España estaba empapelada con Planet 51, pero había países donde todavía había más presencia de Planet 51, como por ejemplo pues, en Italia o en Francia, ¿no? Había muchísimo producto, no solamente de la película, ¿no? Había pues había helados, libros, todo tipo de material editorial. Se publicó un libro en Estados Unidos del arte de Planet 51, obviamente los videojuegos que desarrollamos nosotros y que distribuyó Sega a nivel internacional, la banda sonora original y todas las licencias de todos los juguetes, ¿no? Que se vendían pues, en todo el mundo, toda la parte de aparel, pijamas, ropas, champú, había de todo de Planet 51. Y bueno, pues luego promociones importantes, ¿no? Con todo tipo de marcas nacionales, internacionales. Yo para mí, de todas estas, yo creo que la que más nos gustó por la visibilidad y sobre todo porque nos hacía mucha ilusión fue la de Burger King. Te hace muchísima ilusión cuando tú llegas a Burger King y ves los juguetes de Planet 51 que te los dan con la hamburguesa. Creo que todo el estudio de los 350 ese día se fueron a Burger King, al que estaba más cercano al estudio, y bueno, y
debieron agotar el stock de todo lo que había por allí, ¿no? Pues tuvimos promociones también con la NASA, mandamos la película que también se estrenó en el espacio, de hecho creo que sigue dando vueltas alrededor del planeta, en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues en Burger King el acuerdo fue muy importante porque se lanzó en 63 países toda la gama de juguetes que se desarrolló específicamente para ellos, y estuvo presente dos meses enteros y fabricaron 20 millones de juguetes, ¿no? Hicimos un acuerdo también de product placement con Volkswagen, con Twix dentro de la película. Presentamos los Nickelodeon Awards en Australia, hicimos toda la parte de los personajes para presentar los awards, que estuvo la verdad muy bien. Y bueno, ¿y qué más hicimos en Ilion? Pues en 2014 lanzamos Mortadelo y Filemón, que fue una producción para Z. Ahí se ganó el segundo Goya, con Planet 51 nos dio el primer Goya, como comentó antes Victoria. Y bueno, pues Mortadelo y Filemón se llevó otro Goya, que no lo tenemos aquí, está en las oficinas de Z, fue nuestra segunda producción. Y bueno, pues luego hicimos una producción para Paramount Animation en Los Ángeles, que se llamaba Wonder Park, y teníamos otros 2 largometrajes en producción que ahora están siendo desarrollados por Skydance Animation y dirigidos por John Lasseter. El estudio fue adquirido en el 2020 por Skydance Media y ahora pues está aquí, sigue estando en el mismo campus donde tenemos la universidad y tienen pues unas 700 personas trabajando. Y hasta ahí os puedo contar lo que es nuestra parte de producción de animación, de videojuegos y nuestra experiencia en ese ámbito. Yo creo que he crecido muchísimo con la industria y que es un sector súper interesante. Y creo que en España hay mucho talento. Si no hubiera sido por el talento que hay en este país, no habríamos podido hacer estas producciones. Todo han sido ideas nuestras, ideas españolas y hechas en la mayor parte. Las ideas siempre han sido del equipo de toda la vida y siempre hemos construido alrededor del talento que hemos tenido a lo largo de los años. Y bueno, creo que me he comido el tiempo, ¿no, Victoria? Sí, Mercedes, justo te iba a decir. Pero bueno, no quería cortarte esta última reflexión que me ha parecido maravillosa y bueno, esta bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención, también por hablar de toda la vida, ¿no? Desde la producción hasta la distribución, el marketing, etcétera, que también es una parte muy importante y yo creo que, bueno, pues ha sido muy, muy inspirador. Ahora vamos a dar paso a... Pantalla. Perdona, no te he escuchado, Mercedes. Dejo de compartir pantalla. Sí, bueno, ahora hay, tiene que aparecerte un botoncito de que dice dejar de compartir pantalla en rojo. Es como un stop. Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues aprovecho y doy la bienvenida a Isi, que ya la tenemos en pantalla también. Bueno, voy a presentarla un poquito, como he hecho con Mercedes, y luego le cedo la palabra. Bueno, pues Isi participa en la jornada, como bien ha dicho Carlota al principio, propuesta por FemDevs, la Asociación de Mujeres Desarrolladoras de Videojuegos. Isi es experta en desarrollo de videojuegos, diseño multimedia y robótica, con temas sobre los que también, además son temas sobre los que también da clases. Además coordina los talleres de Girls Make Games en España, es diseñadora UX e ilustradora, investiga la influencia de las vanguardias artísticas del siglo XX en los juegos en su tesis doctoral. Y además es creadora de proyectos pictóricos videolúdicos como De la pantalla al lienzo, una mirada pictórica a los videojuegos, Pixel to Life y Painting Japan Square. Además actualmente dirige una sección de videojuegos retro en el podcast Terebi Magazine. Bueno, todo interesantísimo. Y sí, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito más. Bueno, y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que estoy súper agradecida de compartir mesa con Mercedes porque yo desde que era una enana jugaba de comandos, entonces me ha hecho mucha ilusión ver todo su trabajo. Estaba ahí como en plan fangirl. Y muchísimas gracias, Carlota y Victoria, y bueno, a todo el colectivo Rampa por toda la plataforma, por invitarnos. Es maravilloso porque yo repito, no solo repite FemDevs, que ya di la ponencia el año pasado y vuelvo a repetir por circunstancias, y un placer porque la verdad es que el trabajo de Rampa es increíble. En mi caso, yo voy a ser un poco más cañera, como me gusta decir, y os voy a centrarme más en temas de géneros y videojuegos. Y ya el año pasado, como tuve la oportunidad de contar un poquito lo que era FemDevs, hoy va a centrarme en un apartado muy característico de FemDevs, que es generar estos espacios seguros
para gente como nosotras, ¿no? Para desarrolladoras. Ya me ha presentado Victoria muy bien, pero sí que quería profundizar un poco, que normalmente como voy de parte de la asociación se me olvida un poco hablar de mí y hablo sobre todo de mis compañeras. Y bueno, como bien ha dicho, estoy haciendo una tesis doctoral que trata de aplicar videojuegos en el aula, en aulas de plástica para educación primaria, en los que donde profundizamos sobre todo en las vanguardias artísticas del siglo XX. Y llevo una asignatura en ese mismo cole que bauticé como Crea Digital junto con mi compañero Manu, que justamente trata de desarrollo de videojuegos, diseño multimedia y robótica. Yo empecé en FENDEVS, no estuve desde su fundación, pero la fundaron África Curiel, Estefanía Vitán y Rocío Tomé. Y yo entré como miembro y desde que entré empecé a llevar los talleres de Game Make Games. Los talleres de Game Make Games son unos talleres de California, que son originales de allí, y que yo quería traer a España. Y fue tan fácil como decirlo y hacerlo, ¿no? Contacté con ellas y pudimos traerlos aquí. Ahora mismo tenemos un formato online y se han hecho un par de talleres en Barcelona hace poquito, en un colegio de allí. Y es un poco lo que empecé yo a hacer en FENDEVS. Ahora sí que formo parte del órgano de representación. Las cosas cambió junta hace un par de añitos y ya formo parte del órgano. FENDEVS es sobre todo una asociación horizontal, que es una cosa que creo que hay que tener muy en cuenta para el tema que voy a tratar, que va sobre esto, los espacios seguros. Y FENDEVS es, como bien ha dicho la compañera, una asociación que va a visibilizar, que quiere visibilizar la presencia de las mujeres y de las personas no binarias en la cultura del desarrollo de videojuegos. Ha habido como este cambio de que queremos también abarcar a estas personas no binarias que muchas veces son leídas como mujeres, pero también existen, ¿no? Y se caracteriza por dos cosas fundamentales FENDEVS, que es una asociación no mixta y encima también es sin ánimo de lucro, y lo que comentaba un poco antes, ¿no? Esta idea de que somos horizontales. No nos gusta, intentamos eliminar estas jerarquías, que ya profundizaré luego en el tema, e intentamos llevar las riendas todas y apoyarnos entre nosotras, que creo que es un apartado fundamental, sobre todo si se quiere sororidad y se quiere priorizar el bienestar y la salud. Bueno, pues voy a comentar una serie de cosas a lo largo de la presentación sobre a qué nos referimos con espacio seguro. Y voy a profundizar sobre todos estos temas. Primero voy a hablar de todo el tema de no mixto, de por qué en nuestro caso son mujeres y personas no binarias, pero hay casos de otras comunidades y otras asociaciones que ya mencionaré por encima, que pues a lo mejor son solo del colectivo LGTBI, o de personas racializadas, ¿no? Al final es necesario crear estos espacios. ¿Y por qué? También me gustaría hablar de la importancia de un código de conducta y de cómo aplicarlo, y sobre todo de la característica fundamental de un espacio seguro es que hay que priorizar el bienestar y la salud. Por desgracia, en videojuegos se vive muchísimo lo que es la cultura laboral del crunch, que también la definiremos luego y veremos un poquito en qué consiste. Son temas un poco delicados, pero lo he intentado hacer como tocar, pellizcar, porque creo que es súper importante hablar de estas cosas y concienciarnos. Y luego lo más bonito yo creo que tiene FENDEVS en nuestro caso, pero que se puede aplicar a espacios como Terebi Magazine, por ejemplo, que es un medio que es solo de mujeres y personas no binarias, es que generamos vínculos y redes de apoyo, ¿no? Lo principal es aplicar en práctica todo este tema de la sororidad, que pocas veces se ve como fuera de la teoría, ¿no? Y es como lo bonito, ¿no? Querernos, apoyarnos y no sé, cuidarnos, que es lo principal. Uno de los temas, ¿no?, que sale habitualmente es el por qué es no mixto. Por desgracia, ahora mismo, bueno, Rampa lo sabrá de sobra, que para eso tiene también este tipo de iniciativas, ¿no? Que por desgracia vivimos en un sistema patriarcal, que esto es una cosa que creo que a todas nos queda bastante claro. Y normalmente se suele destacar la presencia de hombres blancos cis hetero en la mayoría de eventos de videojuegos y en la mayoría de espacios. Entonces, en nuestro caso tuvimos que hacerlo no mixto porque al final adquieren ellos la mayoría del protagonismo, adquieren la mayoría de relevancia. Entonces hay que dar un primer paso de hacerlo no mixto para luego pasar a lo mixto, ¿no? Ojalá, ojalá no tuvieran que existir este tipo de iniciativas y nos pudiéramos centrar en otras cosas,
pero por desgracia hay que empezar a visibilizar la imagen de la mujer para normalizarla, ¿no? Creo que esta imagen lo puede resumir mejor, ¿no? Esta búsqueda de la igualdad tiene unos matices, y es que si de golpe, por ejemplo, abrimos, lo que suele pasar es una búsqueda rápida de asistentes, si hacemos una búsqueda rápida de asistentes en eventos de videojuegos, o lo que a nosotros nos pone más triste, ¿no? El tema de desarrollo de videojuegos, las trabajadoras que hay, que el año pasado, no recuerdo en el libro blanco qué porcentaje salió, pero era muy poquito y encima bajó respecto al año anterior, ¿no? Si tú de golpe planteas un evento mixto, un meetup mixto, lo que puede pasarte si no tomas algún tipo de iniciativa de igualdad o de género es que vas a tener mayoría hombres, ¿no? Y no va a haber mayoría de mujeres, no se va a ver, con suerte tendrás 3 o 4. En los mejores de los casos, a mí misma, por ejemplo, en mis talleres yo doy una extraescolar, aparte de mi asignatura, lo estoy viendo, ¿no? Tengo 3 niñas y niños tengo 13. Entonces son cosas que pasan, por eso Girls Make Game, tanto Girls Make Game como Fender son no mixtas, porque por desgracia ahora mismo la mujer en vistas del sistema que vivimos está por debajo del hombre, entonces si le damos la misma relevancia no se va a poner igual. De ahí la importancia de la equidad, ¿no? Hay que ahora mismo destacar este tipo de iniciativas para poder estar a la par. Mucha gente lo valora como una discriminación positiva y no es real, la discriminación positiva no existe, es algo en lo que se agarra mucha gente para hablar al final de machismo, ¿no? Es un machismo intrínseco, pero no es real. Ahora, ojalá, para nosotras sería lo primero no tener que hacer estos espacios no mixtos. Y además está comprobado que funciona. Hay colectivos, asociaciones, mismo de cine, me acuerdo de una asociación de cine en Polonia, creo recordar, que justo por tener estas iniciativas de ayudas, de espacios no mixtos, mejoró muchísimo lo que es la producción de cine de parte de mujeres, ¿no? Y mejoró justamente esta equidad que hablábamos. En videojuegos, justamente gracias a los meetups que hacemos en Fendevs, hacemos pequeñas reuniones, pues a raíz de eso, a lo mejor a una chica, a alguna compañera, le da como apuro ir a algún evento, pues queda a través de Fendevs y dice, oye, yo también quiero ir, y al final ya tienes 10 mujeres yendo a un evento, ¿no? Estas iniciativas realmente funcionan y está comprobado. Y ya digo, no son solo cosas de no es solo cosa de asociaciones o eventos de mujeres. Hay otras comunidades, hay otras iniciativas, como es el caso de La Madriguera, que está enfocada al colectivo LGBTI y sería también no mixta para mujeres hetero, ¿no? En este caso, o mujeres cis hetero, que tampoco podrían entrar a esta comunidad y no pasaría nada. Es una cosa que es necesaria para que se unan, que nos unamos y poder ir justamente mejorando un poco lo que es la diversidad en videojuegos. Y os he traído también el ejemplo de Afroféminas, que es al final es un medio digital que va enfocado a mujeres afrodescendientes, que esto también es un tema. De ahí, yo veo a menudo aquí en Madrid de eventos solo para personas racializadas, porque están a lo mejor centrados en la cultura vogue, en la cultura del bol, racializadas de LGTB, ¿no? Ya estás teniendo un espacio no mixto muchísimo más amplio de algún colectivo marginado, ¿no? Un colectivo que por desgracia no se le valora lo suficiente. Ejemplo nuestro de nuestra casa, Girls Make Games, que justamente la iniciativa surgió en California porque digamos que había una gráfica, un porcentaje muy pequeñito de desarrolladoras, y está comprobado que a partir de los 12-13 años es cuando las niñas empiezan a decantarse si quieren hacer una ingeniería o se decanta por alguna carrera vinculada a los cuidados o a la creatividad, que esto es una problemática que se lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La idea de fomentar a las mujeres en ciencias es un tema que se va arrastrando, a pesar de haber estado nosotras desde el principio, con el caso de Ada Lovelace, por ejemplo, como la primera programadora se considera, cuando ha habido anteriores también, pero todo este tema, ¿no? De que ha sido invisibilizado y cuesta mucho ayudarles a decantarse por este tipo de iniciativas porque no se siente que pertenezcan a ellas. Principalmente por el síndrome de impostora, que ya lo hablé en la ponencia anterior que di,
pero el síndrome de la impostora, para quien no lo sepa, es esta sensación que tenemos muchas mujeres de que no pertenecemos a una rama de trabajo, a un estudio, a una empresa, ¿no? Que sentimos que nuestro trabajo nunca es suficiente porque nos han educado de una manera que tenemos que ser perfectas de cara a la galería, ¿no? Y yo, por desgracia, en mis clases lo veo mucho en niñas ya. En niñas de 8 años ya veo este síndrome que es al final un lastre y que nos perjudica a todas. Luego os he comentado que iba a hablar de los códigos de conducta. El código de conducta al final es como un marco de valores que estableces en tu entidad o en tu empresa o en nuestro caso en nuestra asociación, y lo más importante es nos ayuda a protegernos todas. Por mucho que todas seamos mujeres, eso nos libra de poder tener pensamientos que lleven a discursos de odio, ya sean pensamientos racistas, homófobos, transfobos, que es quizá la problemática más habitual, por desgracia, en colectivos feministas. Entonces, el código de conducta a nosotras como órgano de representación nos permite acudir a él cuando hay un caso de una conducta que ya digo vinculada a discurso de odio, que nos puede perjudicar a todas, ¿no? No hay que aceptar, no hay que tolerar este tipo de conductas ni alimentarlas. Entonces, esto permite que en nuestro caso, en 3 faltas graves, pues echamos a esta persona, pero eso es aplicable pues, en cualquier sitio, en cualquier ámbito. Cada vez son más habituales, yo al menos los veo cada vez más, cuando nos llega algún tipo de empresa o entidad y les preguntamos si tienen código de conducta, está siendo bastante habitual que tengan, lo que es bastante agradecer y me alegra muchísimo leerlo. Está siendo cada vez más normal. Pero por mi parte quería, como esto es un ejemplo de un código de conducta súper sencillo que tenemos para eventos. Es decir, nosotros tenemos uno muy extenso que está online, que si lo buscáis código de conducta FENDEPS es súper extenso, pero luego creo que se pueden aplicar a eventos, y yo animo, si hay gente de aquí que organiza eventos o que tiene algún tipo de asociación o quiere hacer como un encuentro y le da como cierto miedo que pueda pasar algo, pues le animo totalmente a que haga un código de conducta súper sencillo para este evento, y ya digo, puede acudir a él perfectamente y le va a aportar como seguridad y tranquilidad a todas las personas involucradas. Uno de los problemas que veo últimamente en estudios independientes españoles, y veremos que no en tan independientes, es que suele faltar personal que se dedique al tema de ética, al tema de recursos humanos, ¿no? Al tema justamente de tratar que haya un espacio de bienestar para todos, y es un poco triste, ¿no? Porque entre que no hay sindicatos oficiales vinculados a videojuegos, hay un inicio que es Games World United, pues suele perjudicar normalmente a los estudios y las empresas. Antes mi compañera Mercedes ha estado nombrando a estas 2 empresas, ya estudios se les queda pequeño, ¿no? A estas 2 empresas que han llegado súper lejos en videojuegos, que son Activision y Blizzard. Ahora mismo no me acuerdo bien, creo que Activision compró Blizzard y están en conjunto. Y también está King, Activision, ya sabéis, Call of Duty, que lo ha comentado Mercedes. Blizzard tiene una serie de juegos muy conocidos, que son el Warcraft, la saga StarCraft y de los más conocidos, Overwatch, World of Warcraft. Y también está King dentro de Activision y Blizzard, que King llevan los Candy Crush, que también son bastante reconocidos. Bueno, pues os lo he puesto de ejemplo como de caso bastante triste, tóxico y totalmente problemático, que ocurrió justamente el año pasado, pero aún están saliendo noticias, aún en 2022 están saliendo bastantes noticias sobre el tema, y son casos de acoso, abuso y unas situaciones bastante desagradables. Yo justamente cuando hice la búsqueda para esta presentación, porque me comentaban mis compañeras, Carlota, que no conocían del tema, si buscáis Blizzard Activision, la primera opción que va a salir, como veis, es acoso. Es decir, esto fue como súper sonado, aún hoy en 2022 ya veis que las noticias son de mediados de 2021. Una compañera de Blizzard hizo un hilo sobre que vivió acoso sexual y cierta discriminación en este estudio. A raíz está comprobado que si hay un caso es raro que no haya más. La prueba está del Me Too en el cine, ¿no?
Y salieron muchísimos más casos. De las cosas más impactantes que han ocurrido en Blizzard y que son para echarse a llorar, por ejemplo, una de las cosas que comentaban es, claro, al final habéis mayoría de hombres y hay este entorno hostil de bro culture, que esta cultura del hermano, del colega, esta casa del árbol, que al final es muy tóxica para mujeres y personas no binarias, personas del colectivo también se pueden sentir atacadas en este entorno, que genera pues, un espacio como incómodo. Y uno de los casos, el caso más delicado, es justamente que Blizzard ocultó un suicidio de una empleada, que justamente la última noticia que se sabe es que sus familiares han denunciado a Activision Blizzard, que está por ahí la noticia, porque es al final todo el acoso sexual que sufrió por parte del CEO de Activision Blizzard fue el detonante de este suicidio. Y otra de las cosas que llamó muchísimo la atención es que primero tenía que haber disculpado porque es un tema delicado y espero que no os afecte mucho, pero creo que es necesario visibilizarlo porque es como muy duro y es uno de los motivos porque deberíamos apoyarnos todas y es un motivo de solidaridad totalmente. Pero bueno, volviendo al tema, una de las cosas más delicadas que también han salido fue, que llamó muchísima atención porque yo creo que no se ven habitualmente, es que pues si hablando de violencia obstétrica, que también nos afecta como mujeres, pues mujeres que acaban de tener un bebé y estaban trabajando en Activision Blizzard, mejor dejaban su leche maternal en el frigo y sus compañeros, esto es real y esto ha salido en muchísimos medios, robaban esta leche maternal para tomársela. Y esto es ya a un punto que da vergüenza y es que te echas las manos a la cabeza y crees que no ocurre, pero totalmente ocurre. Y bueno, se cogió también este tuit de una ingeniera que trabajaba como senior en Blizzard y me parece que resume un poco cómo nos sentimos todas ante todas estas noticias. A raíz de esto, obviamente, ha salido muchos más casos. Hace poquito también han salido varios casos de acoso sexual en Sony y son temas delicados, por lo que es muy importante aplicar, no solo tener un código de conducta, sino aplicarlo, llevarlo a cabo, tener unos potentes, un departamento muy potente de recursos humanos. ¿Qué pasa? En Blizzard incluso cuando la CEO, una de las CEOs llegó y habló del tema, de todo el escándalo, la echaron al día siguiente, ¿no? Ahí el CEO principal tiene bueno, su contrato totalmente blindado, es bastante increíble toda la que se está generando, que luego profundizaremos de como consumidores qué podemos hacer con esto, ¿no? Porque al final no es nuestra culpa, pero siempre nos da como el remordimiento, como la cosilla de si podemos hacer algo desde nuestra situación. A raíz de esto, otro de los temas polémicos que salen en el sector es el tema del crunch laboral, que era por lo que yo decía que había que priorizar el bienestar. El crunch laboral me puso muy triste, pero yo creo que es algo habitual en todo tipo de empresas desarrolladas un poco al ocio, al entretenimiento. Creía que era algo habitual, pero por desgracia cuando he buscado crunch en Google, lo que más hay era videojuegos. Entonces me parece que es bastante más habitual en el sector del videojuego. Yo creía que, por ejemplo, en publicidad también yo creo que también se da, es básicamente cuando se priorizan las jornadas laborales por encima del bienestar del empleado. Entonces, el empleado tiene que hacer muchísimas más horas de las que corresponden para poder terminar a tiempo el deadline o llegar a tiempo a la fecha de entrega. Cada vez hay más concienciación con este tema. Justamente Mercury Steam, uno de los estudios españoles más conocidos, se llevó un premio, incluso un Game Award, que están considerados como los Oscars de los videojuegos. Es la última creación que hicieron el año pasado, que es Metroid Dread. Hubo muchísima repercusión, muchísimos reportajes, muchísimas noticias sobre pues, cómo habían estado sus empleadas y empleados en este estudio, que era básicamente que pues echando horas de más, trabajadores que no salía su nombre en los créditos, no se haya valorado su trabajo y esto al final hay muchos más medios visibilizando todo esto, o me da esa sensación que cada vez hay más conciencia porque también se están retrasando juegos, ¿no? Que puede cabrear a los fans y a los consumidores, pero
también a mí me da por lo menos una sensación de seguridad que por lo menos voy a comprar un juego que no ha sido sometido sus empleados a este crunch, ¿no? Os he cogido un par de noticias relevantes de hace poquito, esto es del año pasado, finales del año pasado, y yo recomiendo sobre todo todas las noticias que sacan ahí sobre el tema de tanto el de Blizzard como el de Mercury Steam están muy bien y te puede poner un poco en situación. Os he puesto esta serie que es Mythic Quest porque yo, por ejemplo, me vi la primera temporada de esta serie y no pude seguir viéndola porque justamente romantiza todo esto que he comentado, ¿no? Romantiza el abuso laboral, romantiza el crunch, incluso hay un episodio que hace bromas sobre este tema de que no haya mujeres en el estudio, pero sobre todo romantiza muchísimo el crunch. Y yo, por desgracia, he tenido esa experiencia en un estudio en el que trabajé, aparte de tener la experiencia de la brecha salarial, ¿no? Que por desgracia yo me la quería negar que fuera por mi género. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar negaba constantemente que fuera por género, pero con el tiempo te vas dando cuenta que el género podía ser un factor, ¿no? Porque me pasaba un poco similar a esto de no entrar en la broculture de mis compañeros, ¿no? Y Mythic Quest es una serie que justamente va de un estudio de videojuegos y su referente se nota bastante que es Blizzard con el World of Warcraft. Entonces, yo no pude terminar la serie porque romantizaba tanto el crunch que no podía seguir viéndola. Me recordaba cuando yo trabajaba en videojuegos, porque una de las cosas que hacen muchos estudios que empiezan sobre todo, que intentan buscar esta idea de que van a ganar muchísimo dinero haciendo un videojuego, es que se aprovechan de la gente que les gusta los videojuegos y que quiere ser desarrollador de videojuegos y al final le sacan un tiempo donde no hay, ¿no? Es la sensación que yo también, esto por experiencia personal, que yo echaba muchísimas horas, incluso antes de ir a trabajar, seguía trabajando en casa y te romantizan tanto esta idea de que para cumplir tu sueño tienes que trabajar y trabajar y trabajar, que es muy peligrosa porque te estás jugando la salud, cuando realmente lo principal sería cuidarte, ¿no? Si vales tanto como empleado o empleada, deberían cuidarte, ¿no? Y a mí ya digo, me parece que sintetiza muy bien todo esto que comento, esta serie, pero a mí me costó verla porque me da la sensación que el mensaje que manda es más bien positivo y romantizando todo esto. Es un poco peligroso que también llegue a tanta gente esa idea. Vamos a pasar a hablar de cosas más bonitas, que es justamente la importancia en un espacio seguro, lo que es más bonito, lo que nos genera toda esa sensación de que las cosas van a ir bien, es la capacidad que tienen de crear vínculos con otras compañeras, ¿no? Yo estoy tanto en la iniciativa Defenders como en la de la Madriguera y he conocido a gente increíble gracias a estas dos iniciativas y había un efecto muy chulo cuando empecé a defender, que justamente esto que yo os comentaba, de que yo cuando estuve en el estudio trabajando no tenía en cuenta el factor del género y en cambio pues llegábamos varias compañeras en Fender que estábamos un poco igual. Oye, me ha pasado esto en este estudio y tú piensas que es por ti, te echas la culpa, te castigas, yo tuve que ir a terapia, es un proceso de cuando te maltratan, es un proceso muy duro. Y cuando lo contábamos en Fenders, compañeras, y ves que otras compañeras han pasado por lo mismo, entonces eso genera un vínculo. Eso te hace sentir menos sola y es lo bonito y lo ideal, ¿no? que tiene Fender. Sobre todo creo que hay otro lastre que nos persigue en el sector de videojuegos, es que tenemos que ser muy visibles. Si tú quieres destacar, sobre todo en España, que hay muy poquitos estudios, no hay tanta industria como fuera de ella, si tú quieres destacar aquí tienes que darte a conocer en redes sociales y esto por desgracia tiene un contra y es que eres visible y puedes ser víctima del ciberacoso, que me parece una de las cosas más problemáticas. Aquí os pongo la guía que sacó Clica, Libres en Línea, que una cosa que a mí me molesta mucho, en Fendevs tenemos un departamento, bueno, un departamento es mucho decir, es una vocalía de ética que justamente se centra en este tipo de cosas. Y una de las cosas que son muy peligrosas es decir que el ciberacoso no es nada porque al final ocurre en Internet y es violencia igualmente, ¿no? Y Clica tiene un par de guías súper interesantes para tratar el tema del ciberacoso, para concienciarnos y posicionarnos. Yo la recomiendo un montón, no tengo el enlace por ahí, pero bueno, le podéis echar un vistazo.
son muy interesantes. Y luego dentro de FENDEPS tenemos un protocolo de emergencia, un protocolo de actuación, justamente para ayudarnos con temas de ciberacoso. Os he traído lo más importante, lo hemos publicado, está en redes y lo vamos a actualizar, así que se puede encontrar fácil y encima lo vamos a actualizar con nuevas herramientas que son súper necesarias. Entonces, por una parte, lo que si en algún momento tenéis, primero que si en algún momento sufrís ciberacoso, nos tenéis a FENDEPS por si queréis acudir a nosotras. Y lo primero es que aquí se aplica súper bien lo que es el tema de la solidaridad, porque lo más importante cuando estás en una situación así es realizar un cuaderno de bitácora y no dejar escapar nada del rastreo de lo que te está ocurriendo. Es decir, tienes que hacer capturas, recopilar pruebas, hora, fecha, todo y certificar las publicaciones. Y si no te ves con fuerzas, porque esto al final mucha gente tiende a cerrarse la cuenta, no volver a redes sociales, denunciar tweets, bloquear, y eso justamente pierdes todo completamente todo el rastreo, como explicó al final de la diapositiva, y es preferible silenciar. Pero si no te ves con fuerzas, es súper normal, es cuando hay que pedir ayuda a compañeras que puedan entrar a tu cuenta y echarte una mano con todo eso. Y luego hay muchísimas herramientas de autodefensa digital, guías de actuación, luego Foxydoxing que te ayuda bastante a hacer este tipo de cuaderno de bitácora, Blockbot, que una vez hayas certificado todos los tweets te ayuda a bloquear todas las cuentas, y eGuarantee y FFT que ayudan justamente a certificar todas estas publicaciones. Certificar al final es ponerte la fecha y hora y decir que esto ha existido, es decir, que aunque lo borre, tiene la misma validez ante una denuncia. Quería terminar con justamente este protocolo, por si acaso hay alguna persona que se ve en esta situación que lo sepa y siempre puede acudir a nosotras y pedirnos ayuda, porque creo que lo fundamental en generar estas redes es esto, es protegernos, y la mayoría estamos muy visibles en redes sociales y puede ocurrirnos. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias, tanto a Rampa como a quienes estén viendo la ponencia. Espero que hayamos aprendido muchísimo con esto y que cualquier cosita me podéis escribir tanto al email como en redes sociales. Normalmente el email de FENDEPS también estoy yo detrás, así que cualquier cosa que necesitéis, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, sí, yo creo que es una información muy necesaria, muy valiosa. Y yo personalmente me he sorprendido con algunas cosas, porque no por la magnitud, ¿no? de lo que puede llegar a ser, sino porque realmente yo ni siquiera me lo había planteado. Así que, bueno, también agradecerle a Mercedes su ponencia. Ha llegado el momento de preguntas y respuestas. Ahora es cuando vamos a poder activar micros y cámaras para que podáis hacer todas las preguntas que necesitéis a nuestras invitadas. Y Carlota, no sé si quieres abrir esta sección. Adelante. Sí, bueno, yo quería dar muchas gracias a las dos, me ha parecido fascinante, sobre todo porque han sido unos enfoques muy complementarios. Creo que ha sido muy interesante la ponencia de Mercedes, en tanto en cuanto ha hecho una suerte de historia diacrónica de la industria del videojuego en España, porque al fin y al cabo has estado desde el comienzo y sigues ahí en la industria, y ahora ya desde el punto de vista de la formación. Por lo tanto, ha sido un recorrido, el recorrido de tu vida profesional, de alguna forma es la historia del recorrido de la historia del mercado y de la distribución y de la producción en España, con lo cual ha sido muy enriquecedor. Y el otro punto de vista, el de Isi, también me ha parecido clave, porque es precisamente el punto de vista del asociacionismo. Es muy curioso, porque estaban dos puntos de vista radicalmente, no sé si opuestos, pero sí complementarios, que es el tema del asociacionismo. Y me ha llamado mucho la atención los comentarios de Isi, porque hoy precisamente yo estoy en Cuenca, he dado una conferencia en la Universidad de Comunicación de Cuenca, y precisamente al terminar mi charla en la que presenté el Festival de Cine por Mujeres y el proyecto de Rampa, que es lo que me habían pedido, se acercaron 3 alumnos para hablarme de temas de los que está hablando Isi, y me ha llamado muchísimo la atención que precisamente esos temas que ha tratado Isi son los que me han preguntado a mí. Así que me ha parecido muy oportuno. Gracias, Isi. Es un tema que está encima del tablero, si no se hubiesen dirigido a mí estos 3 estudiantes. Claro, precisamente les dije pues escuchar a Isi de FENDEPS, que va a hablar de este tema esta noche, pero me ha llamado la atención la coincidencia de temas.
Así que nada, muchas gracias. Yo no sé si hay preguntas o si vosotros queréis comentar algo más. Creo que acaban de levantar la mano. Natalia Ridao. Vale. Mira, ahí la tenemos. Natalia, adelante. No te escuchan. Ahora. Ahora, ¿qué Sí. tal, chicas? Me agarran ya casi lista para dormir, pero no voy a perderme este evento. Primero, darle gracias a quienes lo organizan y quienes lo hacen posible, a Isi y a Mercedes, que estuvieron allí pues hablando. Muy cracks, no las conocía. Yo dirijo Virtualones, una empresa de realidad virtual en Canarias. Y aparte lidero un movimiento que se llama Las Chicas También Juegan. Ya les he seguido también porque consideramos que esto de las alianzas es súper importante. Somos un pequeño grupo de chicas de las 7 islas de acá de Canarias, pero bueno, que sepan primero que aquí estamos para ustedes y que yo estoy completamente segura que ustedes estarán para nosotras. La pregunta es, una de las interrogantes que ha surgido durante los últimos eventos que hemos hecho este mes de marzo ha sido como un plan de cara al futuro, es decir, qué medidas se están tomando para este próximo año o en qué deberíamos poner el foco, sobre todo para las mujeres y más jóvenes, o sea, para las adolescentes, chicas en el colegio. Tenemos una edad muy vulnerable, que es como desde los 8 años a los 13 años, que es cuando empiezan a hacerse esa concepción de los videojuegos. Y a nosotros nos ha costado un montón entrar a la parte educativa, pero ¿cómo lo ven ustedes y cuáles son esos bullet points que tienen fijados para trabajar todas en la misma línea, ¿no? Muchas gracias. Hola Natalia, por nuestra parte estamos como un poco de miedo porque enseguida se van a retomar los eventos presenciales y estamos proponiendo en varios eventos, por si lo que tú dices nos podemos ayudar entre nosotras, los puntos violeta, porque creo que son súper importantes. Se han empezado a aplicar ya en festivales de música y creo que tenemos que dar el paso a que se vean también en eventos de videojuegos, que tengan un sitio donde acudir las compañeras, porque no es porque el acoso también se vive presencialmente. Hay una iniciativa, por ejemplo, de cosplay, sabemos lo que es el cosplay, ¿no? Estas personas que se visten de personajes de videojuegos, en este caso, que justamente sobre el consentimiento, ¿no? Porque muchas cosplayers han sufrido abuso durante un evento, les han tocado sin su consentimiento. Pues creo que son necesarias. Esto se lo contaba hace poco a un evento en Madrid y alucinaban, decían, no puede ser que haya estas cosas. Y claro, yo digo, porque vivimos en una burbuja que cuando salimos a la realidad lo vemos, por desgracia, ¿no? Y yo creo que esto es el siguiente paso que tenemos que dar. Nosotras tenemos como una propuesta, pero aún no ha ido ningún evento que nos haya echado la mano a la cabeza y nos haya dicho, es que esto no creo que sea necesario, pero por desgracia lo es. Es decir, sigue habiendo una mayoría masculina y necesitamos apoyo de tenernos cerca, ¿no? Tenernos arropadas. Eso por una parte. Nosotras seguimos con iniciativas no mixtas que van a seguir funcionando y luego en tema de justamente adolescentes y lo que es niñas, sí que estamos acercándonos más a colegios. Últimamente está funcionando mucho acercarnos a coles y esperemos que esto pueda dar su fruto. Lo más importante es sobre todo tema de ciberseguridad. Ya se vive en la red. Ya no se puede decir que la red o internet no es una vida más cuando lo es una realidad y sobre todo adolescentes pasan muchísimo tiempo en la red. Entonces creo que hay que concienciar mucho en ciberseguridad. Últimamente los talleres, sobre todo los que nos estamos empapando y formando todo el órgano de representación, es justamente en autodefensa digital. Por eso quería hacer este cierre, porque creo que es súper relevante, porque vemos que hace el mismo 8M, tuvimos un caso enorme de ciberacoso y ataques a una compañera trans por redes sociales, que yo he estado como 2 semanas totalmente empapada de esto. Nos ha afectado muchísimo además y es que es brutal y ves encima que la mayoría de gente actúa muy mal, por lo que decía, borra los tweets, borra todas las pruebas, entonces no se puede encima dar el paso de denunciar o ir a juicio. Entonces creo que hay que concienciar muchísimo de los pasos que hay que seguir y formarse muchísimo en esto y protegernos nosotras. Ya al margen me guardo de formarnos en hackeractivismo incluso, pero esto ya lo dejo a la justicia de cada una, pero yo incluso me atrevería, ¿no? Entonces, sobre todo eso, concienciarnos en ciberseguridad y yo creo que es súper importante los puntos violetas. Yo creo que ahí tenemos que ir a todas a una.
Pues yo voy a dar mi opinión, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Una es la situación actual y cómo, ¿no? Como comenta Isi, ¿no? Cómo se puede combatir y cómo podemos cada uno aportar nuestro granito de arena, que yo creo que es importante. Yo creo que ahora mismo la cantidad de mujeres, o sea, la diferencia, ¿no? en volumen de gente que trabaja en ciertas industrias, yo creo que es un tema generacional, es algo que arrastramos del pasado, ¿no? Y que yo creo que si somos capaces de cambiar la educación y promocionar pues, más las carreras científicas, tecnológicas en mujeres, pues que esto irá cambiando. Yo, de hecho, a lo largo de mi vida profesional lo he visto, ¿no? En Piro Estudios en Comandos había una única persona, una única mujer inicialmente, que era una programadora. Y luego, pues, con el tiempo cada vez va habiendo más mujeres en los estudios de desarrollo de videojuegos, en los estudios de animación. Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo en UTAD tenemos más alumnas estudiando animación, o sea, más mujeres que hombres estudiando animación, en un 60-40% es la proporción. Lo mismo nos ocurre en diseño digital. En videojuegos cada vez hay más, pero no llegamos a esa proporción, es como un 25% todavía, y en el caso de ingeniería nos ocurre lo mismo, o en las carreras de física, matemáticas, pero hoy, por ejemplo, sí que estamos pues, con programas especiales de becas para mujeres, para intentar, y cada vez tenemos más, y vamos poco a poco cambiando los porcentajes, hacemos muchas actividades para chicas, tenemos actividades especiales cuando arranca el curso para chicas, les damos protagonismo, y no porque queramos, obviamente, de alguna forma menospreciar a los hombres, que tampoco se trata de eso, se trata de darles visibilidad a ellas, ¿no? Pues por lo que comentabas antes, sí, pero yo creo que es un tema, puntual, ¿no? Que sí que hace falta todo ese tipo de, al final, de actividades y sí hace falta darle visibilidad a las mujeres por encima, en este caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que con un poco de suerte, dentro de 2 generaciones, ¿no? Pues ya no tendremos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo de todos, sobre todo desde la educación, desde pequeñitos. O sea, es muy importante lo que se hace con los niños hoy en día, porque los niños de ahora son los adultos del futuro, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Solucionar lo que tenemos ahora, pero poner las bases para que en un futuro esto cambie, ¿no? Y no necesitemos este tipo de cosas. Sí, yo creo que también en este ámbito, que es un poco el objetivo de Rampa, es por qué creamos Rampa, es también intentar visibilizar el lugar de las mujeres en toda la cadena de producción de valor, no solamente en la creación, sino también en la distribución, en la producción, en el marketing o el consumo, y también intentar mostrar a mujeres que están en todos estos procesos y no solamente en cine, por ejemplo, en las profesiones más feminizadas, que obviamente son vestuario y maquillaje, en donde hay más mujeres. Hay que intentar que haya mujeres en toda la cadena de producción y eso es un poco el objetivo de Rampa, diversificarlo. Y yo creo que es muy importante, efectivamente, lo que estáis haciendo vosotras dentro de FemDevs, de luchar y visibilizar que este problema también existe, que aunque efectivamente hay un problema educativo, todo el sistema está cuajado de unos lugares comunes que hay que sin duda alguna ir luchando con ellos, y a mí me hace mucha ilusión que desde el País Vasco y desde Canarias estéis conectando a través de esta sesión de Rampa. Y me preguntaba también, Mercedes, si en la universidad habéis percibido este tipo de problemática de acoso o de mayor acoso en el mundo del videojuego. A ver, es que nuestra universidad es un entorno un poco especial, porque aquí, o sea, al final nosotros estamos en un entorno muy especial, porque la gente que viene a estudiar a UTAD, a ver, y no somos pocos, tenemos 1.500 alumnos y 2.600 egresados, ¿no? Y aquí la gente que viene a UTAD, pues es gente que viene porque quiere sacar adelante su pasión y es muy vocacional y es un entorno muy, a ver, artista entre comillas, que también tenemos muchos ingenieros, ¿no? Pero no, eso es un ambiente, o sea, muy tolerante, ¿no? No tenemos ese tipo de problema. De hecho, es que hay áreas donde hay más mujeres que hombres, entonces a lo mejor el problema empezarían a tenerlo los hombres en el área de animación, o sea, es un ambiente muy diferente, es muy de artista. O sea, yo en el mundo de los videojuegos sí que es más cierto
el tema, o sea, lo que ha comentado antes, los ejemplos que ponía ahí, sí, ¿no? Pues sobre cosas o casos que se han dado pues, en Activision o en Bungie o en este tipo de sitios, ¿no? A mí no me sorprende, pero no es que no me sorprenda porque sean videojuegos, no me sorprende en ningún tipo de empresa. El videojuego no es diferente a otro tipo de empresas, a otro tipo de producciones en el mundo. Básicamente es que a lo mejor en el videojuego todavía hay menos mujeres de lo que hay en otros sectores. Y yo creo que por eso es por lo que hay que cambiarlo y por lo que hay que pelear. En el caso de la animación, sí estoy viendo, por ejemplo, que es un sector como muy, muy especial, es muy amigable. O sea, el ambiente es buenísimo, es otra cosa, en el mundo de la animación, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos antes se encumbraba a los diseñadores y el diseñador era como el rey del proyecto. En el mundo de la animación tú vas a Messi y hablas con los directores de las películas de Pixar, de Disney y son súper humildes, tratan a los alumnos súper bien, es otro ambiente. Tampoco quiero que parezca esto idílico, ¿no? Pues son producciones y hay que cumplir unos ratios de producción y demás, pero es otro ambiente y nosotros, ese es como el ambiente que tenemos en la universidad. No, o sea, nosotros eso no, aquí por suerte no lo vivimos. O sea, no es algo Sí, pero es verdad. vamos, pero es que es un ambiente diferente. Claro, pero el mundo académico siempre es diferente, es una burbuja respecto a cuando sales a la vida real. Eso también es cierto. Sí. Sí. Hay otra pregunta, me parece. Sí. Natalia, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que te han contestado bastante bien. Y bueno, enhorabuena por tu proyecto. Tenemos otra pregunta, tenemos otra pregunta de Neus Flores, que también ha levantado la mano. Sí, hola, no sé qué pasa que no puedo entrar en vídeo, pero bueno, os hago la pregunta rápida. Una para Mercedes, que es, ¿cómo ves tú los videojuegos ahora que hay el metaverso y hacia dónde va? Y la siguiente es para Isi y estamos organizando un evento de firmas para Lady Dimitrescu de Resident Evil aquí en Barcelona el día 7 de mayo, al que claro que estáis todas invitadas, pero lo que quería pedirte es cómo hacer los puntos violeta para que estas 200 personas o más que vayan a venir no haya problemas en ese sentido. Gracias. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con Mercedes y luego Isi nos habla un poquito más de los puntos violeta. Pues hola, muy buenas tardes. ¿Cómo veo yo el videojuego? Pues depende, porque es una pregunta que da pie a mucho tipo de respuestas, ¿no? Respecto al sector, pues yo creo que queda muchísimo por hacer. El sector del videojuego está facturando ahora mismo unos 180.000 billones de dólares al año y creo que desde el punto de vista de crecimiento queda muchísimo todavía por desarrollar en ciertos países. Yo creo que las nuevas plataformas, básicamente los smartphones, han dado acceso a millones de usuarios y creo que todavía hay millones de usuarios por avanzar respecto, o sea, por entrar en el sector. Y esto pues va a tener un crecimiento, yo creo que muy significante, o sea, muy grande en los siguientes 10-15 años. O sea, todavía hay muchísimo recorrido para que crezca el sector del videojuego respecto al producto tradicional que nosotros tenemos. Respecto al entorno ahora mismo para el desarrollo de proyectos, pues yo creo que es más competitivo que nunca. Creo que hace unos años hubo una ventana muy interesante para desarrolladores independientes, pues precisamente porque había una ventana de oportunidad desarrollando proyectos para smartphones, ¿no? Donde todavía había con muy poco presupuesto, ¿no? La capacidad de dar visibilidad al resto del mundo, y yo creo que esto cada vez es más competitivo, no por nada, sino porque tú puedes desarrollar un proyecto tipo pues un Flappy Bird que de pronto se vuelve viral, ¿no? Y lo ve muchísima gente, pero claro, es que hoy en día con la oferta que hay en el mercado es muy difícil llegar a eso, es muy complicado, ¿no? Y luego respecto al tipo de producto en sí, pues bueno, obviamente va a eclosionar, todo el mundo ahora está súper interesado en la parte del metaverso, pero yo creo que ahora mismo el metaverso tenemos mucho ruido, pero mucho camino por delante. Hay inversiones millonarias, no sé si habéis, pero obviamente todo el mundo habrá oído la noticia, ¿no? Que Meta va a hacer una inversión importante en España, en concreto en Talavera de la Reina. A mí me gustaría cuantificar exactamente y aterrizar cuándo va a ser esa inversión, ¿no? Pues porque, hombre, todo al final lo que suponga
que se va a traer inversión extranjera y que va a suponer visibilidad y puestos de trabajo para el sector en España, pero claro, yo desde el punto de vista de desarrollador no lo veo así, lo veo como una posibilidad de generar un ecosistema para que otras empresas españolas crezcan alrededor de ese ecosistema y se empiecen a producir proyectos desde España para desarrollo a nivel internacional. Y para mí lo importante en ese caso es que la IP se quede dentro de España, que la propiedad intelectual sea nuestra, que es donde se está generando el valor de cara a futuro. Yo creo que en videojuegos está todo por hacer y en el metaverso estamos en una fase muy temprana y que quedan años todavía hasta que veamos hasta dónde puede llegar, ¿no? Todo el mundo ahora está como loco invirtiendo en el metaverso, ¿no? Pero todavía hay que aterrizarlo mucho y va a haber inversiones enormes. Y aquí el truco está en que nuestro gobierno nos haga caso y nos ayude a generar el ecosistema y que seamos competitivos con el entorno internacional y que, además de ser un país productor de proyectos internacionales, que seamos los dueños de nuestro propio IP, que podamos generar valor y que el valor y la propiedad intelectual se queden en España. No sé si te he contestado a tu pregunta. Es la visión más amplia así que te puedo dar en este momento. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, por mi parte, Neus, primero que muchísimas gracias por querer aplicar algo así en el evento. Ya sabes que lo más importante es lo que he comentado en la ponencia, es tener un código de conducta lo principal, porque si tenemos el punto violeta, necesitan también algo a lo que acogerse o acudir en caso de que haya alguna situación complicada, ¿no? Y dar un motivo para echar a esta persona o ir a seguridad de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, el protocolo que tenemos en FENDEPS, si nos escribes, te puedo mandar toda la metodología de punto violeta y lo podemos aplicar sin ningún problema. Sería como el primer evento en que se aplica, porque no nos han hecho mucho caso, pero hay que empezar por alguno, ¿no? Claro, seremos pioneras, ¿no? Ahí está. Oye, Entonces, pues tendrás que darme tu email para que te pueda sí, escribir. os lo pongo en el chat, está en la presentación, pongo el de FENDEPS, que va a ser más cómodo para que yo lo relacione. Os lo pongo en el chat, ahí está. Y seguramente te conteste yo, si te refieres a mí, estamos 3 en el email, entonces si te refieres a mí me lo dejarán en el email para verlo y te puedo contestar directamente. Bueno, pues aquí tenemos muchas mujeres Perfecto, pioneras. gracias. Qué maravilla, muchas gracias, Neus, por tu pregunta. Parece, no sé si hay alguna más, también podéis utilizar el chat para dejar más preguntas. De momento no veo nada, sí veo buenos comentarios, también de la UTAD, que tiene una profesora en XR, que es Laura, que por lo visto es muy top también. Así que enhorabuena. Y felicitan a la UTAD por Laura Raya, que dicen que es una crack. Sí, justo. Y no sé si queréis añadir algo más mientras nos preguntan. Hola, la verdad es que ya nos hemos pasado de la hora, si soy sincera, está siendo todo tan interesante y yo creo que hemos tratado puntos tan que hay que desarrollar, que hay que empezar a trabajar y efectivamente Mercedes tiene razón que todavía hay mucho que desarrollar. Hay mucho por hacer. Pero yo, si nadie tiene una pregunta, yo de verdad que animo a todo el mundo a que o sea, al final las oportunidades que tenemos las mujeres no son las mismas, pero si nosotras queremos, al final llegamos al mismo punto, ¿no? Yo, por suerte, a lo mejor no es el caso de todo el mundo, yo nunca he tenido un problema por ser mujer en la industria del videojuego. Yo he ido creciendo con mi trabajo y a mí siempre se me ha valorado por la capacidad que tenía y por el trabajo que hacía, ¿no? Y he empezado como todo el mundo, desde abajo, poquito a poquito, directora de producto, jefe de producto, directora de producto, directora de marketing, directora general, directora de operaciones ya a nivel global con Planet 51 y con Video Studios. Y bueno, pues en la universidad estoy como directora de relaciones institucionales, y una serie de áreas, ¿no? Y yo animo a todo el mundo a que persiga sus sueños. Al final, para mí, yo he tenido las mismas oportunidades que todo el resto de compañeros, ¿no? Había chicos, había chicas, ¿no? Y al final, si eres bueno, acabas destacando, ¿no? Si es cierto, pues que en ciertos ambientes a lo mejor es más complicado, pero yo animo a todas las mujeres a que persigan y que insistan. O sea, si al final destacas. Hoy en día, yo, por ejemplo, aquí pues, tengo un departamento, la mayoría son chicas. Yo pido un currículum con unas capacidades. Y yo no distingo, yo leo las capacidades y luego ya elijo la persona más apta para ese puesto.
y la mayoría son chicas. Hay minoría. Qué casualidad. Que será casualidad, es casualidad, yo no lo hago aposta, pero yo selecciono al mejor perfil para un puesto. Y la mayoría son chicas, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco esa barrera se irá rompiendo, ¿no? Yo creo que es importante que haya mujeres en los puestos directivos y es importante que se dé visibilidad al trabajo que hacen las mujeres, porque al final yo tengo 3 hijos, tengo 3 hombres en casa, no tengo hijas, ¿no? Pero yo creo que es importante cuando llegas a casa que ellos vean que su madre y que su padre tienen puestos similares y que el trabajo de su madre es igual de importante que el de su padre y que se le dé importancia. Y yo creo que la educación hoy en día lo es todo y nosotras además somos las que educamos a nuestros hijos. Sí, la educación y el ejemplo. Claro que sí. Y bueno, pues yo creo que es importante que entre todas nosotras, todas las mujeres en general, oye, pues que todas aportemos nuestro granito de arena, ¿no? Y luego el resto, si tienes talento y tienes capacidad, al final vas a llegar al mismo sitio que el resto de personas. O sea, bueno, yo creo que es ya muy tarde para todas y además hay que... Yo quería añadir una pequeña cosa, Carlota, es que Valeria Castro, CEO de Platonic, un estudio aquí en España, decía que la mayoría de sus currículums que llegaban de mujeres estaban sobrecualificadas para los puestos. Entonces creo que hay que tener en cuenta muchas veces esta autoexigencia que tenemos, que nos ha impuesto el patriarcado también, para echar encima a puestos para los que valemos menos. Y también quería mandar un mensaje que si no tenéis tanta suerte como el caso de Mercedes y si sufrís acoso o algún tipo de conducta negativa en estudios de desarrollo, por favor contactar con FENDEPS y echaremos una mano en lo que haga falta. Bueno, muchas gracias. Y sí, bueno, muchas gracias a todas, en particular a Isi y a Mercedes. Ha sido muy intenso y muy interesante, como siempre. Y desde luego esperamos que Rampa siga siendo una plataforma para generar este tipo de contenidos y este tipo de debates tan necesarios. Muchísimas gracias a todas las que asistieron o los que asistieron y gracias a las intervinientes y a las que habéis participado con preguntas. Gracias, Mercedes. Gracias, Isi. Gracias a vosotras por invitarme. Sí, muchísimas gracias. Ahí sí me ha encantado, Isi, ya te tengo fichadísima. Es un placer, qué bien. Gracias. Y gracias a todo el mundo por atender a la presentación. Bueno, gracias a vosotras, gracias Carlota también, esta iniciativa al final, además esta sesión está siendo muy fructuosa en el sentido de que está pareciendo que están saliendo aquí colaboraciones ya en directo, así que bueno, a las grandes metas se llegan a paso, ¿no? Entonces yo os doy las gracias a todos por asistir. Efectivamente ha habido tanto hombres como mujeres, que a veces hay más mayoría de mujeres, hay un poquito más, pero ha habido bastante paridad en ese sentido. Y nada, muchísimas gracias a las invitadas porque de verdad un contenido valiosísimo. Yo solo quiero recordar antes de despedirnos que esta grabación va a quedar tanto en el Facebook del Festival de Cine por Mujeres como en la web de Rampa, en la pestaña de formación. Y bueno, junto con todas las demás sesiones para quien quiera volver a verlo o si no ha tenido la posibilidad, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, os mando un abrazo. También sería conveniente recordar que la próxima sesión es sobre la industria de la televisión y que es el próximo jueves a las 7:30, también en la web de Rampa, con dos grandes profesionales de la televisión. Así que os esperamos. Chao. Muy potente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo.